Bien. Hola a todos, chicos, chicas. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. Buenas, buenas. Bien, entonces,
Vamos a continuar la clase que estamos avanzando el día viernes. Con eso terminamos el avance de la materia para el examen de mañana. Ya, entonces, vamos a, de repente hoy, acabar más temprano. Depende de si más o menos pregunto. ¿Ya? Bien. Entonces, la clase anterior estábamos viendo sobre lo que es las hormonas que controlan el ciclo menstrual. Habíamos hablado de la GnRH que produce el hipotálamo y que estimula a que la hipófisis produzca dos hormonas, la FSH y la LH. La FSH estimulaba al ovario a que haga dos cosas. Uno, maduración de los folículos y dos, producción de estrógeno. Y la progesterona, perdón, y la LH actúa sobre el ovario también, actuando sobre el folículo que había liberado al óvulo, haciendo que se transforme en cuerpo amarillo y empieza a producir progesterona. ¿Ya? También hemos hablado del estrógeno, que es la hormona que controla la maduración de los caracteres sexuales secundarios, la que estimula la libido y la que estimulaba el crecimiento del endometrio. Cada mes, ¿no? Después de que se salga, empieza a crecer uno nuevo. Bien, hasta ahí habíamos visto. La progesterona, también se explica la progesterona, ¿no? Actúa sobre el endometrio, haciendo que este se transforme en endometrio secretor para que ahí el embrión se implante, pueda sobrevivir y desarrollarse. ¿Ya? Bien, eso mismo ahora lo vamos a explicar en una línea de tiempo. Vamos a dibujar una línea para que vean cuándo sube, cuándo baja la hormona. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a hacer unas líneas bajitas. Ya, así bajitas. Bien. La primera va a ser la línea de la GnRH, ¿ya? Entonces, esta de acá, la primera, va a ser la GnRH. Entonces, la primera es la GnRH, no se olvide. ¿Ya? En esta línea de tiempo vamos a empezar, desde el momento del nacimiento, que sería acá, el punto de nacimiento, hasta que culmina nuestra vida, acá. Ya que eso puede ser variedad de años, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle 0, que es el día que nacimos, ¿ya? Entonces, cuando nacemos, esta hormona se empieza a producir de forma lenta, va subiendo en los primeros años de edad. Cuando alcanzamos la pubertad, ya que vamos a ponerle este punto de acá como inicio de la pubertad, entonces la GnRH rápidamente acelera su producción hasta que culmina la pubertad. A partir de ahí se mantiene el resto de la vida con subidas y bajadas, pero
más o menos constante el resto de la vida. Ya, en el caso de la mujer, cuando empieza el climaterio, es cuando justamente esta hormona empieza a disminuir, ¿ya? Pero no disminuye en su totalidad. Disminuye un poco y a partir de ahí se sigue produciendo un poco menos que antes, pero tampoco llega hasta abajo, ¿no? Y eso ocurriría hasta el momento en que nosotros ya no estemos vivos, ¿ya? Entonces, esta hormona va a tener un cambio al inicio de la pubertad, acá, otro cambio cuando concluye la pubertad. A partir de ahí se mantiene y vuelve a tener otro cambio al inicio del climaterio y al término del climaterio. Entonces, esta hormona podemos decir que es la que regula la vida fértil de una mujer, ¿ya? La GnRH. Bien, no se olviden que esta hormona estimulaba a otras dos hormonas que produce la hipófisis, que son la FSH y la LH. ¿Ya? Entonces, a esta de acá, la primera, vamos a poner a la FSH. Ya, esta que sea la primera, la FSH. Y la línea de abajo será la LH. Bien. Entonces, la LH, pero aquí, perdón, la línea de tiempo ya no va a ser de la vida, sino va a ser una línea de tiempo solamente de un ciclo, ¿ya? Un ciclo. Que eso empezaría con el primer día de la menstruación, acá, y concluiría, no se olviden, cuando termine el ciclo, con el día anterior de la siguiente menstruación. ¿Ya? Vamos a hacerlo en genérico, pueden ponerle cualquier tiempo acá, pero no se olviden que cuando hablamos de un ciclo, siempre hay que sacar la fecha probable de ovulación, ya que en base a esa fecha se divide al ciclo en dos mitades, donde hay comportamientos diferentes. ¿Ya? Entonces, vamos a poner ese día, la fecha para la ovulación, no se olviden que queda a la mitad, ahí, a la mitad del ciclo. ¿Ya? Bien. Entonces, esta hormona, la FSH, va aumentando lentamente en la primera mitad del ciclo, ¿ya? Hasta la fecha probable de ovulación. De ahí empieza a disminuir también lentamente hasta que concluye lo que es el ciclo menstrual, ¿ya? Entonces la FSH hace esa subida todos los meses, ¿no? Disminuye cerca de menstruación, vuelve a subir y su pico máximo, como están viendo, es en la fecha probable de ovulación. ¿Ya? En cambio, la LH avanza más lento, va aumentando, pero muy lento durante la primera fase. Luego, cuando alcanza la fecha probable de ovulación, se dispara y empieza a producirse en mayor cantidad, ya hasta el momento ya en que tendría que haber un embarazo. ¿Ya? Si no hay embarazo, esta hormona disminuye bruscamente, así en menos de un día, ya hasta los niveles más bajos. No se vuelve a bajar. Por lo tanto, su pico de esta hormona suele estar ya antecitos de la menstruación. ¿Ya? Y esta caída va a ayudar a la menstruación. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, esta sería la curva de la FSH y la curva de la LH. Ahora, estas hormonas, no se olviden que controlan a las otras dos hormonas. ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí a lo que es el estrógeno al lado de la FSH, porque es la que les regula. Nos pongámosla acá. Ya. Hasta ahí. ¿Ya?
Entonces, ahí vamos a hacer el estrógeno. Y aquí vamos a hacerla a la progesterona. Eso. Ya. Entonces, este primero será el estrógeno. Lo vamos a poner abreviado no. Ay. Con razón están saliendo así. Ya. Es estrógeno y a este lado la progesterona. Bien. Ahora, sus curvas de estas hormonas imitan a las curvas de las otras, del FSH y la LH. Igual que en el anterior caso, vamos a dibujar la fecha probable de ovulación, que no se olviden que queda más o menos en la mitad del ciclo, como en la acá. Y acá, ¿no? Bien. Ahí sería la fecha probable de ovulación. Bien. Entonces el estrógeno también ya empieza a elevarse igual que la otra. Ya va subiendo, alcanza su pico máximo, la fecha probable de ovulación, y de ahí empieza a descender. Ya nunca llega a cero, aun cuando el dibujo, a veces yo lo pongo así, pero no llega a cero. Ya la progesterona igual hace la misma, va subiendo, ¿no? Hasta que llega la menstruación, donde desciende otra vez la hormona. Bien, entonces eso haría el estrógeno y la progesterona, ¿no? Ahora, la maduración de los folículos van a ocurrir en el momento en que esta hormona, la FSH, está subiendo. Entonces, cuando ocurre esta subida, ahí es donde ocurre la maduración de los óvulos. Una vez que se emite el óvulo, como ven, empieza a bajar. ¿Ya? Bien, eso es lo que madura los óvulos. Entonces, la ovulación ocurre en ese momento. Una vez que revienta ese folículo y libera el óvulo, por eso acá sube ya la LH y luego la progesterona, porque convierte a ese folículo en el cuerpo lúteo para que produzca más progesterona. ¿Ya? Y en esta etapa, por lo tanto, la progesterona se va a ir incrementando. ¿Ya? Bien, ahora vamos a dibujar una curvita parecida, pero esta vez para ver lo que es el endometrio. Lo dibujaremos aquí abajo. Bien, entonces aquí vamos a dibujar al endometrio. Vamos a abreviar así, endo. El endometrio, no se olvide, es endometrio. Ya, igual vamos a ponerle la mitad del ciclo, que no se olviden que es la fecha probable de ovulación. Pongámosle que ahí. Bien. Entonces, esa subida de la FSH, que hace que suba el estrógeno, va a hacer que el endometrio empiece a crecer. Entonces, la primera mitad del ciclo, el endometrio está creciendo, está aumentando de espesor, hasta que llega la ovulación. Cuando llega la ovulación, el endometrio ya no crece, se mantiene igual, pero cambia a ser un endometrio secretor. Que una de sus características es que tiene unas entraditas, ahorita les voy a mostrar las imágenes, ¿ya? Y se mantiene. Cuando hay la caída de la progesterona, que es esta caída que estaba ahí, esta caída, ¿ya? Esa caída es como la señal para el endometrio diciéndole no ha habido embarazo, ¿ya? Entonces el endometrio, como no ha habido embarazo, y hay esa caída de la progesterona, entonces el endometrio
se desprende, ¿no? Y en ese momento ocurre entonces la menstruación, ¿no? Entonces, el endometrio se sale para volver a crecer al otro mes, ¿ya? Entonces, ahí ocurriría la menstruación, ¿ya? Entonces, en la primera mitad, como están viendo, el endometrio vuelve a crecer. En la segunda mitad, está esperando que haya un embrión. Y si no hay, se sale para que vuelva a crecer uno nuevo, ¿ya? Esas curvas nos explican muchas cositas, ¿ya? Bien, vamos a entender algunas cositas entonces, ¿ya? Bueno, primero, en la anterior clase me estaban preguntando sobre la tableta del día después, ¿no? La famosa tabletita del día después. Esa tableta, lo que es el levonorgestrel, que es un análogo de la progesterona, ¿ya? En otras palabras, es una hormona artificial que imita a la progesterona. Todos los anticonceptivos, por si acaso, son hormonas artificiales que van a imitar a alguna de estas que estamos poniendo acá, y así van a hacer su trabajo. Entonces, el levonorgestrel, esa hormona, va a imitar a la progesterona. También se encuentra en los implantes, en la T hormonal, ya, el implante intrauterino, ya. Ahora, pero su funcionamiento es diferente. En la tableta del día después, lo que estamos haciendo es meterle el levonorgestrel en dosis alta, ¿ya? Elevada, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? No se olviden que es artificial, no es la natural. Entonces, lo vamos a dibujar con el color fucsia. Bien, supongamos que esa mujer se tomó la tableta aquí. Vamos a ver la curva de la progesterona, ¿ya? Entonces se tomó, vámonos en este punto, ¿ya? Este día es el día que se toma la tableta. Entonces, hormona ingresa en la sangre y como es dosis alta, rápidamente sube en la sangre ese día, ¿no? O al día siguiente, eso dependiendo del tipo de producto, porque hay la que se toma una sola o la que se toma en 2 tabletas, ¿no? La cosa es que la hormona va a subir y no se olvide que está imitando a la progesterona. Ya, como su metabolismo es rápido, igual que la progesterona, porque la progesterona, una vez se deja de producir, se destruye rápido. ¿Ya? Lo mismo su metabolismo es rápido. Por lo tanto, al día siguiente de que se elevó al máximo, también cae de golpe, desapareciendo del cuerpo la hormona, ¿ya? Entonces, póngale que estando de 0, sube y luego baja a 0, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta ahí, fíjense que lo que hemos hecho es imitar la caída de la progesterona, ¿ya? Al imitar la caída de la progesterona, ¿no? Esta misma caída, ¿ya? Que sería la misma que ven a la derecha en el otro círculo, ¿ya? Lo que está pasando es que las células del endometrio están interpretando esta caída del levonorgestrel como si fuese la caída de la progesterona. Entonces, en otras palabras, es como si le estuviésemos diciendo al endometrio, no ha habido embarazo, salite, ¿no? Entonces, el endometrio comprende esta señal hormonal y lo que va a hacer el endometrio es, pues, desprenderse. Lo que va a producir entonces es que ese endometrio que se tenía que haber salido recién cuando cumple ciclo, pues antes de tiempo se desprende y se sale. Por eso, las que han tomado una vez tableta del día después, han ido a ver que su periodo se adelanta, ¿ya? Si es que lo tomásemos más antes, vámonos, antes de cuando el endometrio estaba creciendo, vamos a producir lo mismo, ¿ya? Ese endometrio, aunque no haya terminado, se sale y tendría que volver a empezar otra vez a crecer. Y eso hace incluso que en la menstruación, en los siguientes 2 meses todavía, cambie un poco de tiempo y de características, ¿no? Ya que si se sale
antes de tiempo o antes de haber alcanzado, ya va a ser de repente una menstruación muy corta, ¿no? Porque no llegó de repente a producirse todo el estrógeno, perdón, todo el endometrio que era necesario, ¿ya? Bueno, y si no hay endometrio, pues no hay embarazo, porque les he dicho que el embrión se implanta en el endometrio, ¿ya? Y aquí está el detalle de por qué esta tableta, cuando salió y hasta ahorita, genera controversia con la religión. Ya, lo que pasa es que en salud, en ciencia, el embarazo no ocurre hasta que hay un implante. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Sucede que el espermatozoide y el óvulo, cuando se juntan, eso ustedes saben que se llama concepción, ¿ya? Forman un embrión, pero ese embrión todavía no se implanta. Tiene que viajar todavía entre 7 a 9 días desde donde ocurrió la concepción hacia el endometrio. Una vez llega al endometrio, se produce el implante. Y para nosotros, en ese momento que se implanta, es el embarazo recién, ¿ya? Porque de cada 10 concepciones, solamente uno llega a un implante. Eso significa que de cada 10 que se une un espermatozoide con su óvulo y forma un embrión, 9 de esos embriones se pierden. Y eso es natural, normal, ¿ya? Solamente uno consigue llegar al endometrio. Por eso han de ver que cuando se hablaba el otro día de cada 100 mujeres, decía en un año, ¿no? Es porque nosotros calculamos en ese periodo de tiempo, ya que sabemos que en ese periodo de tiempo muchas concepciones se van a perder, ¿ya? Y no van a llegar a un embarazo, ¿ya? Entonces, para que haya embarazo, tiene que haber implante, ¿ya? Como la religión ve que el embarazo empieza desde el momento de la concepción, significa el momento que se une el espermatozoide con el óvulo, para ellos ese es el punto del embarazo, ¿ya? Entonces, lo ven como abortivo porque si el endometrio no está, porque tomó la tableta, es decir, no está apto para recibir ese embrión, entonces no ocurre el embarazo, ¿ya? Porque no va a haber implante, a pesar que ha habido la concepción entre el espermatozoide y el óvulo. Y ese es el conflicto de esta tableta, porque según ellos es abortivo, y eso van a escuchar hablarlo, ¿ya? Y se debe a lo que estoy diciendo ahorita, ¿ya? Bien, así actuarían las tabletas del día después. Ahora, las otras anticonceptivas, las tabletas y las hormonales, ¿cómo actúan? Vamos a hablar primero de las tabletas y después de las inyectables, ¿ya? Las tabletas, las píldoras, son estrógeno, ¿ya? O progesterona, perdón, ¿ya? Artificiales, ¿ya? Entonces estamos tomando, en algunos casos solamente es progesterona pura y en otras es una combinación de las dos, que siempre son las mejores, ¿no? Cuando es combinación de estrógeno y progesterona, son las mejores, no porque funcione mejor, sino porque los efectos también son menos. Ahora, esas tabletas, por lo tanto, lo que van a hacer es imitar al estrógeno, ¿ya? Y a la progesterona. Entonces, si yo tomo esa tableta, esa píldora, va a subir, ¿no? Aquí, imitando a la subida y a la caída del estrógeno. Eso dependiendo también del producto, porque hay productos que no hacen la subida y la bajada, sino directamente hacen una línea recta porque es la misma dosis durante todo el mes, ¿ya? Entonces, imitan el estrógeno, imitan a la progesterona. ¿Qué es lo que va a pasar? Como estos están elevados, ¿ya? La hipófisis, que es la que produce la FSH, ya interpreta que está produciendo mucho estrógeno, ¿ya? Como está produciendo mucho estrógeno, pero no sé bien qué es la falsa que nosotros estamos dando, entonces se bloquea la producción de FSH.
¿ya? Porque el cuerpo está interpretando que se está metiendo, pero está produciendo mucho estrógeno. Entonces deja de producir la FSH para que no se produzca más estrógeno, ¿ya? Entonces, como ya no hay producción de FSH, ya no hay esta curva de subida, que no se olvide que es la que les decía, que estimulaba la maduración de folículos. Entonces, si ya no hay maduración de folículos, no hay producción de óvulos y por lo tanto, pues no hay embarazo, ¿ya? De esa manera actúan las píldoras anticonceptivas, ¿ya? Imitando a las hormonas naturales de este lado, a la progesterona y el estrógeno, y eso haría que se bloquee la producción de FSH. Y si no se produce FSH, no se producen óvulos, entonces no hay ovulación. Por lo tanto, no hay embarazo, ¿ya? Así actuarían las píldoras anticonceptivas. Ahora, las ampollas, las que vienen dosis elevadas, tanto mensuales como trimestrales, y lo mismo se aplicaría al implante, y lo mismo aplicaríamos a la T hormonal, ¿ya? Estas son progesteronas artificiales, todas, ¿ya? Así como la que les decía ratito de la tableta el día después. Pero en este caso, le estamos dando la hormona que va a imitar a la progesterona, pero no por 1 o 2 días, sino por un largo periodo de tiempo. Entonces, lo que va a pasar es que el cuerpo interpreta que la progesterona está subiendo, ¿ya? Y se está elevando. ¿Eso qué significa? Normalmente, cuando hay embarazo, la progesterona es la hormona que empieza a subir. Eso lo vamos a ver después cuando volvamos a la otra sesión, cuando hablemos del embarazo. Entonces, la hormona que está subiendo es la falsa, no se olviden, no es la progesterona. Entonces, como hay una subida de esta hormona, el cuerpo, podemos decir, interpreta que ha habido un embarazo. Y entonces se va a empezar a comportar como si hubiese un embarazo. Entre esos comportamientos está justamente lo mismo, el bloqueo de la FSH, y por lo tanto no hay ovulación, ¿ya? Y como esta hormona está imitando a la progesterona del embarazo, ¿ya? Entonces, por eso yo escuché hablar que tienen los síntomas del embarazo, ¿ya? ¿No? Están con náuseas, con vómitos, ¿ya? Claro que en diferentes grados, dependiendo de la mujer, se les corta el periodo, se hinchan un poco, bueno, ¿no? Por eso tienen a veces esa sintomatología. Bueno, entonces, así sería el control del ciclo, ¿ya? Están viendo, y les explico también cómo trabajan las tabletas sobre este ciclo, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Tengo 4 minutos. ¿Alguna pregunta? Doctor, o sea que en el ciclo menstrual actúan sí o sí las 4 hormonas. Sí. Sí, es cierto. Ya, la FSH y la LH controlan al estrógeno y a la progesterona. Ya, la progesterona, sí, sí. Sí, Gracias. así trabaja. Doctor, tengo una pregunta Dime. sobre el método anticonceptivo que es el chip. Ese quisiera saber cómo funciona porque he escuchado mucho y que lo usan mucho, digamos. Ya. Sí, en primer lugar, no es un chip. Eso no sé de dónde ha salido ese mito, pero no es un chip. Es un implante. En realidad, es un plástico recubierto con la hormona, ¿ya? Mezclado con otra sustancia que le permite una liberación lenta en el transcurso de mucho tiempo, años, ¿no? ¿Ya? Entonces, es lo que le estaba explicando ahorita. La hormona que tiene este implante es un imitador de la progesterona. Es justamente el levonorgestrel. Es el mismo de la tableta el día después. Solamente que la diferencia es que en la tableta el día después la dosis es alta y solamente es para 1 o 2 días. En cambio, en esta, la dosis es más baja, más cercana a lo normal que produce el cuerpo, pero un poquito más elevado como para que el cuerpo crea que ha habido un embarazo.
¿ya? De tal manera que esto lo va liberando lentamente, transcurso de varios años, y durante ese tiempo, ¿ya? Esa hormona elevada me bloquea la producción de FSH y por lo tanto la maduración de los óvulos, ¿ya? Entonces, así es como trabaja el implante. ¿Qué es lo que le dicen el chip? ¿Ya? Pero ya saben que eso no es un chip en realidad, ¿no? Es un plástico, pero la gente le habla así, ¿ya? Así funciona. ¿Alguna pregunta sobre eso más? ¿Si la han entendido o quieren que les amplíe alguna cosita sobre ese punto? ¿Está bien con eso, Luz? ¿Me entendiste? Sí, sí, doctor, entendí. Bueno, algunas otras cosas que podemos hablar del ciclo, antes que se me corte. Ya, el estrógeno, fíjense, como les decía, subía en la mitad del ciclo, ¿no? Acá, ¿ya? Entonces, eso hace que la libido, la mujer, esté aumentada en estos días. Acuérdense que el libido es el dios del deseo sexual. Entonces, una mujer va a tener más deseo sexual cerca del día de la ovulación. Y eso es porque el estrógeno está más alto. ¿Ya? Durante esto también hay deseo, no es que no haya, simplemente que estos son los días más altos. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque obviamente es la ovulación. Y este mecanismo es para que la mujer se embarace. ¿Ya? Ahora, estas dos hormonas, perdón, la progesterona y el estrógeno, son volátiles, salen por la respiración. De tal manera que el sexo contrario, en este caso el hombre, detecta estas hormonas de forma inconsciente. ¿Ya? Y cuando los niveles de estrógeno están elevados, él también va a tener más libido, más deseo. Por lo tanto, él va a insistir en estos días. ¿Ya? Es eso lo que explica por qué a veces los famosos métodos naturales fallan, porque independientemente de lo que ellos están controlando, su conciencia está un poco bloqueada en estos días. Por ese motivo también muchas mujeres se embarazan a veces en su primer relación sexual, porque es el día en que el hombre va a insistir más y es el día en que la mujer va a ceder con más facilidad. ¿Ya? Bien, en cuanto a las enfermedades que producen la tableta el día después, te lo explico a la vuelta, porque se va a cortar en segundos. ¿Listo? Bien, entonces entres rapidito. En la otra vamos a hablar ya de cómo es el mecanismo del embarazo y la parte de fisiología. ¿Ya? Y sus preguntas, ya acabamos la materia. ¿Listo? Vayan entrando entonces a la otra sesión.